asistente, y bueno, y todos los oyentes y espectadores. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 5 del curso de especialización en centrales hidroeléctricas. Soy la ingeniera CIP Antonella Ramos Lázaro y vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, es sabido ya que en el Perú y en América Latina se trabaja activamente en la tecnología de la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas para que se pueda de esta forma abastecer la demanda eléctrica y la matriz energética de un país, de una nación. Y en medio de esto, por supuesto, lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Es por ello que en este curso de especialización se fomenta la aplicación de la tecnología de las energías a partir de las centrales hidroeléctricas y se pretende impulsar el desarrollo de la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas, de esta forma optimizar eficiente y productivamente la electricidad para el beneficio de la sociedad, de las comunidades y de los ciudadanos. Por ello, en este presente curso de especialización, los profesionales interesados obtendrán el conocimiento y las competencias en centrales hidroeléctricas, comprendiendo todo lo concerniente a este tipo de proyectos sostenibles, y de esta forma contribuir con el crecimiento del sector eléctrico en nuestro país. Asimismo, también en este curso de especialización se desarrolla metodologías e instrumentos técnicos para analizar una adecuada concepción de este tema de centrales hidroeléctricas y de esta forma poder esclarecer en el análisis y la reflexión de los procesos que forman parte del desarrollo de los proyectos de centrales hidroeléctricas, para que el participante pueda manejar interdisciplinariamente estas diferentes fases de estos proyectos vinculados a centrales hidroeléctricas. Y bien, ya habiendo estudiado en las sesiones anteriores el temario, ¿no? Correspondiente ahora ya a la sesión número 5, legislación eléctrica peruana y mercado eléctrico de centrales hidroeléctricas. Específicamente, legislación eléctrica peruana, mercado eléctrico de centrales hidroeléctricas, modernización, tendencia y desafío del sector eléctrico y mercados eléctricos hacia el 2050. Bien, bueno, ya en la sesión primera de este curso de especialización se explicó cuáles eran las partes de una central hidroeléctrica, ¿no? Como observamos en la imagen, en la lámina, el embalse, la presa, el eje conector, es decir, el acoplamiento turbina-generador en la casa de máquinas, la subestación de transformación y las líneas de transmisión, ¿no? Es decir, en este proceso de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica que se desprende, ¿no? De la estructura de la reforma del año 1992 con cuando se promueve la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Y luego posteriormente sus modificatorias en el año 1993 en adelante, que ya vamos a estudiar un poco más a detalle en esta sesión. Y bien, observamos en esta imagen también un poco más de detalle de lo que es el embalse, la presa, ¿no? Las partes de una central hidroeléctrica que ya han sido estudiadas con antelación, el acoplamiento turbina generador en la casa de máquinas, el transformador de potencia y luego de esto llevado ya al sistema de transmisión al tendido de las redes eléctricas. Y bien, entonces abordando lo concerniente a legislación y normatividad eléctrica peruana, vamos a estudiar y revisar el marco normativo y el marco legal del sector energético peruano. Esta es la estructura institucional del sector eléctrico en nuestro país, ¿no? Generación, transmisión y distribución, de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Vemos aquí en el sector generación la presencia de las empresas de generación, ¿no? En la transmisión también tenemos aquí la presencia de las empresas de transmisión y en distribución las concesionarias de distribución, ¿no? Y también vemos acá la participación de los INERMIN como organismo supervisor y fiscalizador que establece tarifas, que resuelve controversias entre operadores y resuelve también los reclamos de los usuarios, que venimos a ser los clientes libres y, en nuestro caso, los clientes regulados, ¿no? También la presencia, la participación del COES, que agrupa a generadores, transmisores y también usuarios, ¿no? Y es responsable también de la operación del sistema eléctrico a un mínimo costo, ¿no? Y por supuesto también la presencia del Ministerio de Energía y Minas como organismo encargado de emitir la política y las normativas del sector eléctrico en nuestro país. Bien, entonces aquí tenemos ya lo que se ha mencionado, el Ministerio de Energía y Minas, los INERMIN, el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el COES, ¿no? Hacia el CI, y tenemos aquí el Ministerio de Energía y Minas, el COES, los INERMIN y el INDECOPI también, que es importante, y también la OEFA, como visualizamos acá. Bien,
Entonces tenemos aquí las entidades del sector eléctrico, los agentes promotores, reguladores y los agentes directos. Visualizamos entonces acá eh, eh, la presencia, ¿no?, de la Dirección General de Electricidad, de la Dirección General de Eficiencia Energética, de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, Proinversión y, bueno, los gobiernos regionales también que forman parte de los promotores del sector eléctrico. En el sector regulación, ¿no?, tenemos la presencia del COES, el Comité de Operación Económica del Sistema, el OSINERMIN, como organismo supervisor de la inversión en energía y minería, ¿no? El MINAN a través de la OEFA, ¿no? Y el INDECOPI para la libre competencia y, bueno, también los agentes directos como son las compañías eléctricas y los clientes libres, así como también los clientes regulados. Y bien, dentro de la historia entonces del sector eléctrico en nuestro país, en 1886 se inaugura la iluminación de la Plaza de Armas de Lima, en 1900 se instalaron los primeros 4.500 focos de alumbrado público, en 1912 se inaugura el servicio público que cubría la demanda de 115.000 habitantes en Lima, ¿no? Y en 1903 se inaugura la hidroeléctrica de Chosica con una potencia de 4.000 HP. En 1906 se forman las empresas eléctricas asociadas. Entre 1914 y 1920 la empresa elevó su capacidad a 18.400 kilovatios, de los cuales 10.000 eran de origen hidráulico. Durante 50 años creció en forma normal, juntamente con la demanda, por supuesto, hasta en 1972, con el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, se constituyeron en Electrolima S.A. ese mismo año, el 5 de septiembre de 1972, mediante pues un decreto se emite la normativa de electricidad, ¿no? Y se crea Electroperú como empresa pública del sector eléctrico. Y bien, entonces tenemos aquí que en la década del 70, con el gobierno militar, principalmente la electricidad se da a partir de las centrales hidroeléctricas, se crean dos sistemas interconectados, uno hacia Lima, hacia el sistema centro-norte y otro al sistema sur. En 1980 también aparece la cooperación alemana que efectúa el estudio del potencial hidroeléctrico en nuestro país. Y en concordancia con el objetivo de descentralización del país y el cumplimiento de la ley del año 1984, Electroperú transfiere a las recién creadas empresas regionales la actividad de distribución de energía, convirtiéndose en una empresa matriz del sector electricidad, ¿no? Poseedora de la totalidad de acciones del Estado, responsable del planeamiento y el equipamiento de la infraestructura eléctrica, así como también de la elaboración del Plan Maestro de Electricidad, de los estudios y la ejecución de las obras de generación, transmisión y la ampliación de las fronteras eléctricas. Bien, tenemos aquí entonces Electroperú a inicios de 1990, ¿no? Como vemos aquí, la presencia, ¿no? En gran medida, ¿no? De Electrolima, Electronorte, Electronorte Medio, Electronoroeste, Electrooriente, Electrosur Medio, la Sociedad Eléctrica del Sureste, Electrosur, Electrosureste y Electrocentro, ¿no? Con la presencia también de las centrales de generación como Santa Rosa, Winco Matucana, Cayahuanca, Moyopampa y Guapaní. Y en Electroperú tenemos en la empresa matriz las centrales de generación, por supuesto, el complejo hidroeléctrico El Mantaro, ¿no? Con la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución, el Cañón del Pato, Carhuaquero y el sistema de transmisión multirregional. Bueno, ya en la actualidad, Electroperú tiene 3 sedes a nivel nacional en Lima, en Tumbes y en Huancavelica, con el complejo hidroeléctrico El Mantaro, con la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución. Existía también entonces un mercado eléctrico, como se puede visualizar aquí, con la mayor participación de Electrolima y Electroperú y Centromín. Como vemos aquí, Electrolima con el centro de control para la que es generación, transmisión y distribución. También Electroperú se encargaba de la transmisión principal, ¿no? Así como también Centromín a través de ese centro de control en la generación, transmisión y distribución de la energía. Con una organización bajo un modelo verticalmente integrado, como visualizamos aquí, ¿no? En generación, transmisión y distribución. Es entonces que se da una liberación de los mercados en América Latina, ¿no? Y una reforma que nace a partir de la crisis en el sector eléctrico que se da en toda América Latina, ¿no? Vemos en Chile, por ejemplo, la primera reforma fue en 1982 y la segunda fue hacia el año 2005, ¿no? Entre la crisis de 1998 y 2004. En Perú, la reforma eléctrica se da en 1992 a partir también de la segunda reforma que se da en el 2006 a partir de la crisis energética de 2004 y 2008.
En Argentina también en 1992, con una crisis en el 2001-2002, ¿no? En Bolivia en 1994, con una crisis en el 2003, en Colombia también en 1994, y una crisis energética que se da en 1997 a 1998, ¿no? En Brasil también la presencia de una primera reforma en 1996, en Centroamérica, en Venezuela y en Ecuador en el año 2002. Y bien, entonces, ¿cuál era la situación del sector eléctrico en nuestro país en el periodo de la prerreforma, mucho antes de la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas? En sus inicios, el sector fue desarrollado por iniciativa privada, que regulaba los mecanismos de participación privada. En 1972, el gobierno militar estatizó la industria eléctrica y creó Electroperú. Esta se convirtió en propietaria de los activos de generación, transmisión y distribución, encargándose de la provisión del servicio y la planificación de las inversiones. No existía un sistema de tarifas basado en costos económicos y no contables. Y en los 80, pues sucede la crisis de las deudas, y en 1982 se promulga la Ley General de Electricidad que descentraliza Electroperú y crea las empresas regionales. Se define entonces la estructura del sector eléctrico, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Tarifas Eléctricas y las empresas regionales y locales. A inicios de los 90, el sector mostraba un importante deterioro como consecuencia de la escasa inversión en infraestructura. Entonces se evidencia una problemática existente antes de la reforma normativa de 1992. La cobertura del servicio eléctrico era solamente de un 48%. Se desincentivó la inversión privada. Debido al déficit de generación, eran frecuentes las interrupciones programadas de servicio, así como también las instalaciones eléctricas estaban en mal estado y sin estándares de calidad de servicio de electricidad. La falta de regulación también de los derechos de los usuarios y la protección del medio ambiente, así como también las tarifas eléctricas y la gestión de las empresas concesionarias, eran determinadas en base a criterios políticos. Se aplicó entonces una gestión centralizada, el número de empleados era excesivo, y en Electrolima, para el año 1986, se contaba con 7.954 trabajadores. Para 1990 ya se llegaba a 15.000 trabajadores. Frente a esto, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de la reforma del año 1992 en nuestro país en el sector eléctrico? A inicio de los 90, el esquema de la empresa estatal verticalmente integrada había colapsado debido básicamente a la politización de las tarifas, el sobreempleo y una serie de ineficiencias y la ausencia de inversiones. La reforma del año 1992 tenía como objetivo lo siguiente, ¿no? Garantizar el suministro de energía promoviendo la inversión, fijar las tarifas que remuneren adecuadamente las inversiones y permitir la sostenibilidad del servicio, promover la eficiencia mediante la introducción de competencia en diferentes niveles y también incrementar el acceso a la electricidad de más usuarios, es decir, una mayor cobertura. Pero tenemos la presencia entonces de las secuelas de la crisis de 1980. A partir de la década del 90 cambian los modelos económicos, se reducen las empresas públicas y el Estado, se produce entonces la privatización en el sector eléctrico, que tenía como objetivo fomentar una mayor eficiencia y la inversión básicamente privada para superar los crónicos déficits entre la oferta y la demanda que existían en la década previa. La sistemática destrucción de las torres de electricidad, la descapitalización de las empresas del Estado, más las tarifas subsidiadas como parte de una decisión de política de Estado, habían hecho colapsar el sistema eléctrico nacional bajo responsabilidad estatal. Entonces se parte de la decisión de privatizar las empresas estatales de electricidad, así como también fomentar la fragmentación justamente de las actividades de generación, transmisión y distribución que se comentaba en un inicio en esta sesión. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio del sector eléctrico en nuestro país? ¿No? Tenemos la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas con las modificatorias hacia 1993, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico, promulgada en 1997, el reglamento de comercialización de electricidad en un régimen de libertad de precios, así como también la Ley General de Electrificación Rural para el año 2006, la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica en el año 2006, el reglamento de la Ley General de Electrificación Rural del año 2007, también como la promulgación y la publicación del decreto legislativo de la promoción de la inversión de la generación de la electricidad con el uso de energías renovables en el 2008 y el reglamento de la generación de electricidad con energías renovables para el año 2008.
Bien, y entonces vamos a incidir un poco más, vamos a profundizar en lo concerniente a la Ley de Concesiones Eléctricas. Y bien, tenemos entonces la primera reforma del sector eléctrico. Se promulga en diciembre de 1992 e inicia la reforma del sector electricidad. Modifica la organización de la industria eléctrica, en la cual se establece un marco regulatorio general para crear un sistema tarifario que fomenta la eficiencia económica. Se separan las actividades de generación, transmisión y distribución, creando sistemas tarifarios adecuados a las características de cada actividad eléctrica. En el caso de las tarifas a clientes finales, se eliminan las distinciones por tipo de uso. En el marco constitucional también se dejan las funciones de otorgamiento de las concesiones y la aprobación de normas a cargo del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Electricidad, mientras que la aplicación del esquema tarifario queda a cargo de la Comisión de Tarifas Eléctricas, eh, que actualmente es la Gerencia de Regulación de Tarifas de OSINERMIN. También en 1996 se creó el organismo de supervisor de la inversión privada en energía, el OSINER, que como ente autónomo se encargaba de la supervisión y la fiscalización de la normativa en materia de calidad, conservación del medio ambiente, eficiencia y normas de los sectores de electricidad e hidrocarburos. Es para 1997 que se promulga la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, la NTC, donde se va a establecer los estándares y las compensaciones a cumplirse en los aspectos de calidad de suministro, calidad de producto y el alumbrado público. Para el año 2001 se promulga y entra en vigencia el Fondo de Compensación Eléctrica, Social Eléctrica, el FOSE. Este esquema de subsidios entre consumidores beneficia a los usuarios con consumos mensuales menores a 100 kilovatios hora, y el monto de ese descuento es financiado mediante incremento de las tarifas de los consumidores regulados con consumos mayores a 100 kilovatios hora. Vemos entonces en esta gráfica la primera reforma, la presencia del Estado, la presencia también del Ministerio de Energía y Minas con la Dirección General de Electricidad, que promueve y concede también, y los INERMIN con las funciones de regulación de precios y fiscalización, el INDECOPI con la libre competencia, y las empresas como son los usuarios libres y usuarios regulados. Y vemos aquí entonces las tarifas por debajo, bueno, de los costos y la calidad hacia este periodo de tiempo, desde el año 1972 a 1992. También, ¿no? Su desarrollo de 1992 al 2001, y después la presencia del FOSE para el año 2001 en adelante. Bien, y entonces en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, la fragmentación del sector de electricidad en generación, transmisión y distribución. Y esta reforma entonces introduce cambios importantes en nuestro sector, en el sector eléctrico, como fueron, ¿no? La eliminación del monopolio estatal. Este sector había sido considerado como estratégico en los años 70, por lo cual su desarrollo había sido reservado para el Estado, y la separación vertical de la industria en tres actividades, ¿no? Generación, transmisión y distribución. Se fomenta también la participación del sector privado, instrumentando así las concesiones y autorizaciones otorgadas por el MINEN, necesarias para operar en cualquiera de las tres actividades del sector electricidad. La regulación también de las remuneraciones de las actividades de distribución y transmisión sobre la base de los costos medios eficientes, ¿no? Para el caso de monopolios. También la importancia de la Comisión de Tarifas Eléctricas, así como también la creación de un mercado mayorista o un mercado de spot, y también la funcionalidad, ¿no? Del Comité de Operación Económica del Sistema, el COES, ¿no? Para lo que es el despacho de unidades para el sector de generación. Y bien, también tenemos la segmentación de los dos tipos de clientes, tanto como lo son por su capacidad, en función de su demanda y por su capacidad de potencia, en este caso los clientes regulados y los clientes libres, y también algunas consideraciones importantes respecto a los títulos de concesión, si son temporales o son definitivas, y de acuerdo a ellos, su asignación, y los permisos también para las actividades de generación, transmisión y distribución, que deben de estar habilitadas por el Estado, ¿no? Así como también la presencia de los usuarios regulados y los usuarios libres en el mercado eléctrico. Y bien, entonces, ya habiendo revisado un poco de la normativa eléctrica en nuestro país,
que corresponde, ¿no?, a lo que es ley de concesiones eléctricas, así como también todo lo que es la normativa que regula el sector electricidad, como son la norma técnica de los servicios eléctricos, la norma técnica de los servicios eléctricos rurales, entre otras normas como la ley de generación eficiente, y la Ley General de Electrificación Rural, y últimamente ya la normativa asociada a los sistemas on-grid y off-grid para lo que son recursos energéticos renovables o RER, entre otros que son importantes. Pero lo esencial era revisar, ¿no?, la Ley de Concesiones Eléctricas. Bien, ahora vamos a abordar otro tema referido también a esto, o al sector eléctrico, como lo es el mercado eléctrico peruano en centrales hidroeléctricas. Tenemos aquí la estructura del sector eléctrico, ¿no? Es el Estado en su conjunto, con el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Electricidad, y sus funciones de normativas, así como de promoción y de concesión, ¿no? Los INDERMIN con las actividades de regulación y de tarifas y de supervisión. El Indecopi con la libre competencia, y Proinversión con los promotores de proyectos de licitaciones y subastas. Entonces tenemos aquí las empresas de generación, transmisión y distribución, los usuarios, que son los usuarios libres y los usuarios regulados, y el COES con el vínculo entre los agentes del mercado eléctrico, ¿no? Entonces, el marco legal del sector eléctrico ya ha sido ya explicado, ¿no?, como son la Ley de Concesiones Eléctricas, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas de la modificatoria de 1993, la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, la reestructuración del COES, ¿no?, la planificación de la transmisión, así como las licitaciones de suministros y la presencia de los precios regulados, el mercado a corto plazo o denominado mercado spot, y la adecuación del marco legal de transmisión, ¿no?, que son algunos de los alcances importantes en el sector electricidad. Y bien, entonces, la Ley de Concesiones Eléctricas separa las actividades del subsector y permite el ingreso de nuevas empresas, como lo son en el área de generación, ¿no? Ya hemos explicado que generación comprende todo lo relacionado con la producción de electricidad con diferentes recursos, ¿no?, como son agua, gas natural, carbón, combustibles fósiles, entre otros. La transmisión, que comprende un sistema garantizado o un sistema complementario, un sistema principal o un sistema secundario. Y la distribución, que comprende las redes primarias en media tensión, las subestaciones de distribución, las redes de distribución en baja tensión y las instalaciones de alumbrado público. En total, tenemos en el sector de generación un total de 63 empresas de generación, y la participación hacia la libre competencia, ¿no? En transmisión, un monopolio regulado, y en distribución también un monopolio regulado. Y aquí tenemos, ¿no?, la generación, distintos tipos de energías, como son la eólica, la solar, las energías renovables, por supuesto, las hidroeléctricas, que forman parte de las energías convencionales. El sector transmisión, ¿no?, con las redes de transmisión, de las líneas de transmisión, y el sector distribución. Bien, entonces, los actores del mercado eléctrico se observan en la siguiente gráfica, como son generación, con el COES, la transmisión y la distribución, y los clientes libres, así como los clientes regulados, que estipula el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas. En el mercado eléctrico existen entonces los usuarios regulados suministrados por las distribuidoras, y los usuarios libres, que pueden ser suministrados por distribuidoras o por generadoras directamente. Tenemos ahí entonces la máxima demanda permitida para usuarios regulados y para usuarios libres, y también aquellos que pueden elegir entre ser usuarios libres o usuarios regulados, ¿no? Vemos aquí la presencia de un porcentaje de 56% de usuarios regulados y un 44% de usuarios libres. ¿Cómo entonces ha ido evolucionando los indicadores del subsector electricidad? Este es un cuadro comparativo de los principales indicadores del sector electricidad hacia 1992 y hacia el 2019, ¿no? Vemos aquí la capacidad de máxima demanda, ¿no?, y la variación, cómo ha ido evolucionando, así como también la producción de energía eléctrica de 1992 hacia el 2019, el incremento de los usuarios en nuestro país, ¿no?, desde el año 92 hacia el 2019, la cobertura nacional, que en un inicio, hacia el año 1992, en los inicios de la reforma, era de un 54%, hacia el 2019 de un 95%, entre otros.
Y el mercado eléctrico peruano pues está atravesando actualmente una coyuntura de precios que surge como consecuencia de la capacidad que se tiene, ¿no?, actualmente, así como también el hecho de que se tiene que impulsar la inversión de centrales hidroeléctricas, así como también las subastas de energías renovables, ¿no?, a través de los INDEMI. Y también se debe de impulsar los grandes proyectos, ¿no?, del sector transmisión, del sector generación, ¿no? Y bien, ¿no?, vemos aquí que principalmente nuestra matriz energética se resume, ¿no?, o se considera en realidad en un porcentaje de 47% de lo que es centrales de energías hidroeléctricas, ¿no?, y el otro 47% o 48% en centrales termoeléctricas, ¿no? Y un 4% que es la diferencia, ¿no?, en energía, recursos de energías renovables o centrales a partir de energías renovables. Bien, entonces, los antecedentes ya de la estructura actual de nuestro mercado eléctrico peruano, ¿no? Con la Ley General de Electricidad, el modelo de regulación monopólico, planeamiento, inversión y operación de actividades en manos del Estado, la presencia absoluta de Electroperú y Electrolima, un sistema integrado verticalmente y que no existía una competencia, ¿no?, entre el regulador y las empresas monopólicas. Y bien, entonces observamos aquí también cuál es la estructura actual del mercado eléctrico peruano de acuerdo al modelo regulatorio actual, ¿no? Tenemos ya entonces una desintegración vertical, una competencia en lo que es el campo de la generación, ¿no?, en generación de energía eléctrica, un monopolio total de distribución y monopolio parcial de comercialización, clientes libres y clientes regulados, la competencia en el suministro a consumidores calificados, el acceso abierto a redes de transmisión y distribución, y los planeamientos privados y operación de los sistemas interconectados. La regulación de tarifas en base a costos eficientes de inversión y operación. Y algunos agentes participantes en el mercado eléctrico peruano, como son las empresas generadoras, las empresas de transmisión, las empresas de distribución, los clientes libres y los clientes regulados. Y entonces, siempre en el mercado eléctrico peruano, como vemos allí, las centrales de generación, las redes de transmisión y las redes de distribución, bueno, se analiza la evolución de la oferta y la demanda y los agentes que la componen, así como también se ha ido observando, ¿no?, el crecimiento de la tendencia de las nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica en nuestro país. Esta es la evolución de la cobertura del servicio eléctrico. Hacia 1992 y hacia el año 2008 se puede ver un incremento bastante notorio, ¿no?, del sector electricidad. Así como también una inversión acumulada en el sector eléctrico desde 1992 hacia el año 2019. La evolución del mercado libre y la evolución del mercado regulado, ¿no?, en el sector electricidad. Y bien, tenemos aquí también un resumen también, ¿no?, de hacia el año 2000 en adelante, de la interconexión de sistemas de centro norte y sur del CI. Para el año 2004, la incorporación del gas natural de Camisea, la crisis de los suministros de contrato también. Para el año 2008 se proporciona la matriz energética, se frena y asimismo también se revisa o se soluciona un problema también de sequía. En el año 2013 se terminaron de consolidar los ciclos combinados para centrales térmicas y se pone en servicio la línea de transmisión de 500 kilovoltios. Para el año 2019, la hidroelectricidad se incrementa con la incorporación relativamente grande con Cerro del Águila y Yaya, que son algunas de las centrales hidroeléctricas eh, más importantes en nuestro país, ¿no?, actualmente. Y para el año 2040, lo que se busca, ¿no?, como objetivo es un mayor porcentaje de participación de los RER, los recursos energéticos renovables, así como también una operación flexible y segura en el sector electricidad.
La evolución de la participación del tipo de recurso energético, ¿no? De acuerdo a la producción de la energía para 1997 y con una proyección hasta el año 2040. Vemos aquí entonces el mercado de corto plazo. ¿Qué cosa es, no? Realiza las transferencias de potencia y energía determinadas por el Comité de Operación Económica del Sistema. Participan los generadores, los distribuidores y los grandes usuarios libres. ¿Y cómo se realiza? Con la compra y venta de la energía eléctrica se efectúa en función de los costos marginales. La Ley de Generación Eléctrica en el artículo 11 prevé la participación del mercado de spot de corto plazo de los distribuidores para atender a los usuarios libres y los grandes usuarios libres, ¿no? Clientes con una potencia mayor a 10 megavatios. El reglamento entonces establece los lineamientos para el funcionamiento y la organización del mercado a corto plazo, las reglas para la liquidación de las operaciones de transferencia en el mercado de corto plazo y las condiciones y requisitos que se encuentran sujetos a la participación de los generadores, distribuidores y grandes usuarios libres en la operación del mercado de corto plazo. Vemos aquí en esta gráfica entonces la producción de la avenida y del estiaje para una central hidroeléctrica, como visualizamos allí, y bueno, algunos parámetros, ¿no?, de costos equivalentes de algunos puntos en nuestro país. Y en el sector distribución, que también es importante mencionar, la presencia de los usuarios residenciales o regulados, la evolución del valor actual del valor agregado de distribución, que es el VAT, y las tarifas de distribución de la BTR5 en adelante, ¿no? Como visualizamos allí en esta gráfica, en una comparativa con otros países, en relación de Perú con otros países de la América Latina. Algunos proyectos eléctricos que van a entrar a servicio, ¿no? O que ya están en servicio, en operación. Tenemos la línea de transmisión de 500 kilovoltios Chilca, La Planicie, Zapayal, en Caraballo. Desde el año 2011, la línea de transmisión de 500 kilovoltios Zapayal, Caraballo, Chimbote, Trujillo. Desde el año 2012. La línea de transmisión de 500 kilovoltios Marcona, Montalvo, hacia el año 2014 en adelante. La línea de transmisión de 500 kilovoltios Trujillo, Chiclayo, en operación desde el 2014. Mantaro, Marcona, Socabaya, Montalvo, desde el año 2017. La línea de 220 kilovoltios, Talara, Tintaya, Socabaya, también desde el año 2014. La línea de transmisión Machu Picchu, Bancay, Cotaruce, desde el año 2015. Carhuaquero, Cajamarca, Norte, Caclic y Moyobamba, para el año 2017 en adelante. Machu Picchu, Quencoro, Onocora, Tintaya, ¿no? Y también la planicie industrial y también la presencia de la línea de transmisión a Zángaro, Juliaca, que opera desde el año 2008. También la presencia de la línea de transmisión 220 kilovoltios a Guaitía, Montalvo, Los Héroes, desde el año 2020, y la línea de transmisión 138 kilovoltios a Guaitía, Pucallpa, ¿no?, que se encuentra actualmente en construcción. El enlace de 500 kilovoltios de Mantaro, Nueva Yanango, como también la elaboración de los estudios de ingeniería, ¿no? En Tintaya, a Zángaro también en el proceso de elaboración de estudios de ingeniería, y la Pariñas y Nueva Tumbes en las subestaciones en estudios también, ¿no? Así como también el enlace de 220 kilovoltios, Tingo María, Guaitía, ¿no? En adelante en estudios aún. Y bien, otra ley que es importante de mencionar también es la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, que es la ley 2882. Esta establece las licitaciones o subastas en medida preventiva para asegurar el abastecimiento oportuno de energía eléctrica para los distribuidores mediante contratos. Prevé la participación del mercado de corto plazo de los generadores, de los distribuidores para atender a los usuarios libres de las grandes
Vemos aquí entonces la presencia en este marco normativo de la Ley de Generación Eficiente de Energía del COES, ¿no? Es decir, reafirma las funcionalidades del COES como son la coordinación de la operación de corto plazo y al mínimo costo que es del CEI, ¿no? Así como una entidad privada sin fines de lucro y conforman los agentes del CEI, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? El plan de transmisión, el procedimiento y calcular los costos marginales, así como administrar el mercado a corto plazo. Todo esto establecido en el marco de la Ley de Generación Eficiente de la Energía Eléctrica, ¿no? Que atribuye las funcionalidades, reafirma las funcionalidades del COES. Bien, ¿cuáles son las funciones entonces? La nueva opción para usuarios libres, que pueden elegir siempre y cuando tengan una demanda anual dentro del rango. El precio por barra, que fija los INERMIN, que no podrá diferir entre más de un 10% del precio de licitaciones. La promoción de proyectos hidroeléctricos y de fuentes no renovables. Los costos marginales ante interrupciones de suministro de gas natural. Ingreso tarifario en los enlaces internacionales. Y entonces, dentro de la modernización del mercado eléctrico peruano, ¿cuáles son las tendencias y desafíos del sector eléctrico peruano actual? ¿No? Ya habiendo estudiado lo que es el marco normativo, el sector, todo lo concerniente a la regulación del sector energético, ¿no? Referido a la modernización del mercado eléctrico peruano, tenemos las tendencias y desafíos del sector eléctrico, ¿no? Bien, ya mencionando entonces la primera reforma del año 1992 con la Ley de Concesiones Eléctricas, el acceso a la electricidad y el fomento de la inversión del sector privado. Por el año 2006, la segunda reforma con la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica, que también ya mencionamos y ya se ha explicado, ¿no? Que garantice el suministro futuro de electricidad con los contratos a largo plazo. Y la tercera, que es la tercera reforma, ¿no? Para el 2019 con la Comisión Multisectorial de la Reforma del sector eléctrico, ¿no? Del subsector electricidad, con tendencia hacia el 2022 en adelante. Bien, tenemos un sistema eléctrico pasivo o convencional, ¿no? El modelo se enfoca en la utilización de tecnologías de generación de energía eléctrica tradicionales como son las hidroeléctricas o las centrales hidroeléctricas y las centrales termoeléctricas. El suministro a los clientes finales es unidireccional y los usuarios no reaccionan a la demanda, ¿no? Bien, este es un sistema eléctrico convencional, el que actualmente tenemos en el sector electricidad, ¿no? Con lo que es las centrales de generación, el embalse, bueno, ¿no? Y en este caso es un ejemplo, es esta central hidroeléctrica, ¿no? Como lo podría ser también una central termoeléctrica o una central solar o eólica o de biomasa, ¿no? Es decir, una central eléctrica, ¿no? Y tenemos la subestación con el transformador de potencia, ¿no? La subestación de transformación, la red de tendido eléctrico, ¿no? Para los sistemas de transmisión, la subestación de transmisión y a su vez también la subestación de distribución para los usuarios libres y los usuarios regulados, ¿no? Clientes libres o clientes industriales y los clientes residenciales o regulados. Entonces, ¿cuáles son los ejes de la modernización del sector electricidad en nuestro país? Se crea entonces, para el año 2020, la Comisión Multisectorial de la Reforma del Sector Eléctrico, ¿no? Que viene trabajando en la elaboración del libro blanco para la modernización del sector eléctrico que contendrá las propuestas de la reforma. Entonces, el documento se basará en 4 ejes, ¿no? El fortalecimiento del mercado institucional, la transformación del mercado mayorista,
y también con la innovación de la distribución y la simplificación de la regulación y la gestión de la transmisión. Como vemos aquí, los 4 ejes para la modernización del sector eléctrico. Bien, dentro del marco entonces del fortalecimiento del marco institucional, tenemos aquí la institucionalidad que tiene los siguientes resultados, ¿no? La transición hacia una nueva arquitectura sectorial y del mercado eléctrico, la consolidación de un esquema de planeamiento integral, ¿no? Y la dinamización del mercado de gas natural en su relación con el sector eléctrico, el perfeccionamiento del régimen administrativo de las empresas eléctricas de derecho público y la definición y delimitación de las funciones y la coordinación adecuada de las entidades del sector energético. Como vemos allí, la presencia del Ministerio de Energía y Minas, de los INERMIN, de la generación, transmisión y distribución y comercialización, ¿no? De hasta los usuarios, y bueno, y los ejes principales, ¿no? Para el fortalecimiento del marco institucional del sector electricidad. En ese sentido, entonces, se busca la transformación del mercado eléctrico peruano y para ello se desea establecer modelos más eficientes para este mercado eléctrico a fin de enfrentar los retos de la integración de los recursos energéticos renovables, que eso es una de las prioridades frente al Plan Energético Nacional a futuro hacia el año 2050. Y cómo garantizar también la seguridad del suministro y lograr los precios competitivos, ¿no? Por ello, se desea y se necesita rediseñar el mercado de corto plazo y el mercado de suficiencia de generación, así como también la integración eficiente de las energías renovables, que eso es importante, y el almacenamiento de la energía, por supuesto, la respuesta de la demanda, ¿no? Los usuarios y los servicios complementarios. Entonces observamos aquí la transformación del mercado eléctrico peruano con los 4 ejes ya mencionados en este momento, ¿no? También la visión de la transmisión eléctrica con las interconexiones internacionales, la variedad de las aproximaciones regulatorias, también como la planeación, la explotación y propietarios de las redes de transmisión y distribución, así como también el mejoramiento de la gestión y regulación de la transmisión, y la elaboración de los reglamentos de la decisión 816 de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y vemos allí entonces la agilidad de la expansión de transmisión, también como las interconexiones internacionales en el sector transmisión. También es importante impulsar el eje de la innovación en la distribución y la comercialización, que busca mejorar el marco normativo para lograr los siguientes resultados. La modernización en las redes de distribución eléctrica con la tecnología Smart Grid, que es una de las últimas tecnologías en el sector de electricidad, la implementación de la medición inteligente, la incorporación entonces de las energías renovables y otros recursos distribuidos, la electromovilidad, que también es importante, el desarrollo de un nuevo modelo de regulación económica de la distribución para que se pueda mejorar la calidad del servicio y la expansión de la cobertura, el rediseño del mercado minorista peruano y el desarrollo independiente de la actividad de comercialización y el empoderamiento del consumidor. Entonces vemos allí entonces la innovación de la tecnología de sistemas de distribución, así como también el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos. Entonces, ya como conocemos que nuestro sector de electricidad se divide en 3 etapas importantes que son generación, transmisión y distribución, de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas de la Reforma de 1992, vamos a explicar algunos puntos importantes que serían necesarios para repotenciar hacia el año 2050 en lo concerniente a la modernización y vanguardia del sector electricidad, en las cuales se encuentran inmersas las centrales hidroeléctricas. Bien, entonces, para la expansión de la generación, es importante la presencia de las centrales red, la incorporación, la diversificación de la matriz energética con la presencia mucho más amplia de las centrales de energías renovables en nuestro país. Las señales de precios de generación, los precios en barra, ¿no? Y también con la presencia de las subastas, el mercado spot, ¿no? Así como también la suficiente generación y la suficiente reserva también para poder promover la seguridad energética en nuestro país, así como también la promoción del desarrollo de la generación y la generación con recursos de energías renovables, ¿no? Es decir, la evolución del concepto de potencia firme para energías renovables es importante, y también los servicios complementarios.
Para el sector transmisión, la búsqueda y el impulso de un planeamiento de la expansión de transmisión, así como también el acceso a la tarifación del sector transmisión, que es importante, con la definición de responsabilidades y mecanismos de soluciones, ¿no?, para ese sector, como la remuneración de sistemas de transmisión también, ¿no? Los costos eficientes, una metodología de asignación para los sistemas de transmisión y referente también a lo concerniente a los peajes de transmisión, entre otros factores, ¿no? Y las interconexiones internacionales con la implementación de la Decisión 816 de la Comunidad Andina de Naciones. Y en el sector distribución, la regulación económica de la distribución con el Smart Grid, la presencia de un mercado minorista con una tarifa horaria, la incorporación y la implementación de la normativa para la generación distribuida, porque la generación distribuida para lo que es el sector distribución es fundamental, trascendental y muy importante. Y las empresas eléctricas del derecho público con las limitaciones administrativas, organizacionales y presupuestales. Entonces, ¿cuál es la visión a largo plazo? La visión a largo plazo es la red digital, ¿no? Un nivel mucho más amplio de automatización, una medición avanzada con estrategias de mejora, ¿no?, del sector energético, los recursos distribuidos, ¿no?, con las microredes escalables, la movilidad eléctrica y la arquitectura tecnológica con funcionalidades tecnológicas en el sector eléctrico en nuestro país. Que de esta forma permita fortalecer los actores estratégicos e institucionales de nuestro país. Y se puede hablar, pues, ¿no?, de una gestión de demanda a largo plazo hacia el año 2030, ¿no? Y la masificación de la tecnología eficiente. Tenemos algunas tendencias mundiales y desafíos del sector electricidad, ¿no? Como son las tendencias mundiales que están impactando en el sector energético, los avances tecnológicos, el cambio climático y las escaseces de recursos que ya es evidente, los cambios demográficos también, así como también la aceleración de la urbanización, que de alguna forma incide en que se busquen se haga una búsqueda, ¿no?, e impulso de las políticas energéticas y también se busque diversificar la matriz energética con la presencia del fomento de las energías renovables, y dentro de las energías renovables, si recordamos nuestras clases anteriores, están consideradas las microcentrales hidroeléctricas. Y una serie de desafíos en el sector eléctrico peruano, como son la descentralización y digitalización, el desarrollo tecnológico que obliga a repensar en el esquema hacia uno menos centralizado, en el cual los pequeños usuarios también puedan participar en la generación, como visualizamos acá, los vehículos eléctricos, también las energías renovables, solares, eólicas, entre otros, ¿no? Y algunos retos del sector electricidad, ¿no?, como son los cambios en las condiciones actuales del uso de redes, la generación distribuida, que es fundamental, trascendental e importantísima, los vehículos eléctricos, así como también la eficiencia energética, las redes inteligentes y la gestión de la demanda, ¿no? Para el incremento de la cobertura, para la atención a los nuevos usuarios, porque hay una demanda creciente, una inversión en redes eléctricas, la mejora de la gestión y la descentralización de la generación, que eso es importante, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la matriz energética y la generación eléctrica hacia el 2050 del mercado eléctrico peruano? El consumo eléctrico va a alcanzar esta capacidad de generación hacia el 2050. Se tiene que tener una tendencia ya de hidroeléctricas y complementarlas con energías renovables eólica y solar, ¿no?, que es importante. También que esta matriz energética se procure llegar hacia el 2050 con un 82% en energías renovables, y también un plan de transmisión a largo plazo, ¿no?, con proyectos cuya ejecución puedan concluirse hasta el año 2030, ¿no? Como visualizamos acá, con un incremento de la cobertura y también la interconexión con otros países, ¿no? Como visualizamos aquí, ¿no?, hacia el año 2030. 13 proyectos propuestos y la interconexión de instalaciones de transmisión, ¿no?, internacionales. Tenemos aquí para el área norte, centro y sur del Perú. También a partir del año 2050, aparte de lo que es el proceso de la generación, a partir de energías renovables y poco a poco la eliminación del uso de los combustibles fósiles, también es la presencia de los autos eléctricos, que también son una buena opción para poder, de alguna manera, poder
combatir el cambio climático y de alguna forma contribuir con el cuidado del planeta, ¿no? Con las tendencias también en virtud de la tendencia de lo que son el marco de las energías renovables. Y buscando entonces así una transformación del sector eléctrico, ¿no? Con tecnologías facilitadoras, ¿no? Un modelo hacia el futuro, ¿no? Y un diseño de mercados y una operación del sistema con innovación y tendencia, ¿no? Ese es el objetivo final para poder lograr una electrificación masiva, es decir, mayor cobertura en cada nación y en nuestro caso en nuestro país, la descentralización y la digitalización también del sector electricidad que sería importante, ¿no? Es decir, los tres ejes fundamentales que nos esperan, ¿no? De aquí hacia una visión a mediano y largo plazo, ¿no? En el sector eléctrico, en el cual están presentes las centrales hidroeléctricas en mayor medida cuando hablamos de sistemas convencionales y cuando nos referimos a recursos energéticos renovables de las centrales hidroeléctricas, las microcentrales hidroeléctricas, que según el decreto o según los decretos de nuestro país, forman parte también de los recursos energéticos renovables, ¿no? Y de acuerdo a ello su importancia también. Bien, estas son las conclusiones entonces. Se expuso la importancia del mercado eléctrico peruano, se explicó el marco legal del sector eléctrico peruano, así como también la ley de concesiones eléctricas de 1992, la inversión privada que creció considerablemente. El Estado debe incentivar entonces la inversión de la construcción de centrales hidroeléctricas para fomentar la eficiencia energética. Se presentó también la modernización del mercado eléctrico peruano, se expuso a la matriz energética, la generación de energía eléctrica y el mercado eléctrico peruano hasta el 2050, y también, bueno, la importancia del COES, ¿no? Como organismo técnico establecido por ley y encargado de la programación y coordinación de la operación del sistema eléctrico interconectado nacional al mínimo costo, que garantiza la seguridad del abastecimiento de la energía eléctrica y el aprovechamiento de los recursos energéticos, así como también está integrado por las empresas de generación, transmisión y distribución, en este caso el CEI, ¿no? Bien, una bibliografía referente a lo que es el marco de legislación eléctrica peruana, marco regulatorio, ¿no? Como la Ley de Concesiones Eléctricas, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, las modificatorias, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico, la Ley Osinermin también, en 1996, la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica del año 2006, en la cual se reestructura el COES y se reafirma el mercado de corto plazo, ¿no? Que ya se ha explicado el día de hoy, pero sí alguien desea profundizar en estos conocimientos, puede revisar esta normativa actual vigente, ¿no? Y para la bibliografía, por supuesto, de centrales hidroeléctricas, tenemos la guía para un desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, microcentrales hidroeléctricas como una alternativa para el desarrollo rural, el estudio de costos de instalación del sistema hidroeléctrico, el mecanismo de desarrollo limpio y los manuales sobre energías renovables, como son algunos de los libros que nos pueden permitir profundizar en estos conocimientos al respecto. Bien, entonces si hay alguna consulta, hay alguna pregunta, eh, con el mayor agrado de poder resolver alguna consulta, alguna técnica o profesional al respecto, ¿no? Respecto a la sesión del día de hoy.